Alcaldía 6A, como decías vos, sobre Díaz Vélez, entre Acoite y también Ambrosetti. Estamos a una cuadra del Hospital Durán, a 2 de Parque Centenario, o sea, es una zona recontra transitada. Y ayer domingo por la tarde se escaparon estos 6 presos aprovechando el día de visitas por la puerta, tampoco tuvieron que romper ninguna pared, como recién contaba que pasó en Liniers, directamente por algún fallo en el protocolo por parte de la policía, es que estos 6 delincuentes se escaparon directamente por la puerta, 2 se fueron para Acoite, que por eso es que los termina capturando una oficial que estaba justamente caminando por la calle, los logra capturar, y los 4 que se van al taxi hacia la zona de Lanús van por Ambrosetti, donde se sospecha o se cree que los estaba esperando el taxista. Algunos datos a tener en cuenta, y que también nuestra compañera Abigail lo había remarcado, es que en la puerta de esta propia alcaldía no hay ninguna cámara de seguridad. Si ustedes se ponen a ver, o sea, de hecho no hay ninguna muestra de cuando salen los delincuentes, porque no hay ninguna cámara en la cual poder observar Ramiro, esas imágenes. Sí. Ahora, la zona, ¿no? Más allá de que vos digas no hay una cámara ahí, la zona está plagada de cámaras de seguridad. Es una zona recontracéntrica. La verdad que es inexplicable que salgan por la puerta. Mostraron por dónde salieron, porque salieron como cualquier hijo de vecino, sí, ¿no? Mirá, yo te muestro, Débora, el domo aquel, es el que tomó las imágenes que habíamos visto, creo que a 2 nada más de los 4 que se escaparon, que estaban a la altura de donde está el tacho de basura. Y se escaparon por la puerta, Sí. por acá. Mira, ahora Jan, Gaby les va a está Jan mostrar. Livares también con nosotros, Por la puerta de Ramiro. entrada. Jan, Sí. 2 fueron recapturados, pero los antecedentes de muchos de los que siguen prófugos son impactantes. Uno incluso por asesinato. Sí, es el barra brava de Atlanta, tiene 39 años, este hombre es intensamente buscado. Mira, Débora, yo recién hablaba con distintas fuentes, están muy reticentes, esto hay que marcarlo, es muy claro. Uno trata de acceder a fuentes importantes del Ministerio de Seguridad de la ciudad, están abocados al trabajo, pero consulté con otra fuente que trabaja en la provincia de Buenos Aires y en este momento me informan, a las 3 de la tarde, 15 minutos, que hay varios movimientos importantes de las fuerzas policiales, ¿sabes dónde? En Lanús. Porque el taxi, como bien marcaba Ramiro, está bajo sospecha porque, según la cámara de seguridad que mostraba recién Ramiro, estuvo 33 minutos detenido misteriosamente en la cercanía de la alcaldía. Entonces se cree, tiene su coartada el taxista. La justicia va a determinar si le cree o no. Pero ese taxi se llevó a los 4, repito, se llevó a los 4 que se fugaron, de los otros 2, como bien marcaban, un ciudadano peruano y un ciudadano argentino ya fueron recapturados, pero los otros 4 se fueron en ese taxi a Lanús. Y bueno, cuando me decís Lanús no puedo dejar de pensar que quien estaba trabajando con Waldo Wolf en el Ministerio de Seguridad de la ciudad y ahora está en la Secretaría de Inteligencia, Diego Graves, precisamente manejaba la seguridad de Lanús, ¿no? Por eso, coincidencia. El foco está puesto, repito, en este momento, fuentes que consultamos de La Nación Más en la provincia de Buenos Aires, hay movimientos de la policía en Lanús. Entienden que son de la zona, por eso con este taxi fueron hasta allá. Investigado el taxista, investigado toda la dotación que estaba ayer en esa alcaldía que está Ramiro. ¿Por qué? Porque no convence la coartada de que ataron de pies y manos al jefe de la dependencia. Bueno, si querés precisamente para tener algún detalle más, estamos en comunicación ya con el fiscal general de la ciudad, Juan Bautista Máiquez. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Máiquez, Débora Plager soy. Hola, Débora, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿qué podemos saber a esta hora respecto de las medidas que se han tomado? ¿Desde qué perspectiva se está investigando este hecho? A ver, esta es una nueva fuga desde mi punto de vista y de la fiscal que está investigando. En principio, pareciera que no son las mismas condiciones de las que se dio, de la fuga que se dio el 24 de diciembre, en donde ahí se acreditó en primer lugar, en principio, la responsabilidad policial. Responsabilidad me refiero a negligencia del personal por ahora, policial. por lo menos, ¿no? Sí. Por ahora, en este caso, repito, por ahora porque está en plena investigación, es muy prematuro dar un diagnóstico diferente, pero la diferencia con la del 24 de diciembre, en principio es notoria. Se está investigando como decían recién, la participación del taxista que se presentó
espontáneamente, se le secuestró el teléfono celular, se tienen que chequear un par de datos para ver cuál es realmente la participación, si la tuvo en el plan criminal o no. Pero bueno, es muy prematuro adelantar cualquier tipo de opinión respecto de la participación del taxista y también del personal policial, que también obviamente está siendo estudiado, pero en principio no, le repito, no tendría la participación o la negligencia que tuvo en su momento la del 24 de diciembre. Una duda, Jan, ya te dejo, porque recién vos contabas precisamente que el taxista tendría una coartada. Le pregunto al doctor Máiquez de qué se trataría, si es que él dio, y si se puede precisar, con qué busca exculparse el taxista de haber estado allí esperando a los delincuentes que se fugaron. Esta persona se presentó como testigo en la causa diciendo que él había ido a buscar a un pasajero. Hasta el momento no aportó datos precisos sobre el pasajero, sobre a quién fue a buscar y demás. Eso es lo que se tiene que investigar, más allá de la pericia que eventualmente se le haga al teléfono secuestrado. Sí, Jan. Fiscal Máiquez, buenas tardes. Jan Livares lo saluda. Para chequear algunos datos dentro de lo que usted me pueda comentar o no. Si los internos que se fugaron habitualmente no tenían el calzado que tenían ayer, ¿a qué me refiero? Siempre estaban, según me comenta una fuente, en ojotas y ese día todos estaban en zapatillas. Si aprovecharon oportunamente que era un día de visitas y por otro lado, si se ausentó una oficial de policía en ese momento, lo que también crece la sospecha sobre ella. Con respecto al calzado, la verdad que no lo sé, no sabría contestarle. Bien. Con respecto al día de visita, sí, y de hecho se retuvo o se demoró a todas las visitas que había en el día de ayer en la dependencia, se las interrogó y bueno, eso hace que sea una dependencia mucho más concurrida. Una dependencia que, como todos sabemos y lo hemos hablado en innumerables oportunidades, no está preparada para el alojamiento de detenidos por más de 24 horas. Claro, ahora, fiscal Máiquez, usted también investigó el caso de la fuga escandalosa del mes de diciembre del año pasado, donde se escaparon 17 presos, en una alcaldía muy nueva, muy linda, muy bonita de afuera, pero que estaba hecha con ladrillo hueco. ¿Qué quedó esa investigación? Y también pedirle a usted como hombre de la justicia, ¿no? Porque también cuando hablamos de la inseguridad y de estas situaciones, acá la justicia queda envuelta ¿en qué sentido? Si la policía trabaja, detiene, la justicia es la que los tiene que mantener presos. Ahora, si la policía es parte del delito, no lo sabemos, por eso le pregunto qué pasó con la investigación de diciembre, bueno, para la justicia es otro problema. Sí, a ver, la investigación que llevó adelante la fiscal San Marco en el caso del 24 de diciembre, al día de hoy, los oficiales y suboficiales, porque había desde subcomisarios hasta celadores, que estuvieron ese día, fueron todos suspendidos en sus funciones, fueron todos indagados. Esa resolución está apelada, pero hay que ver qué resuelve la Cámara y después se irá eventualmente a juicio oral. Al día de hoy, estas personas que en ese momento participaron de ese día, en ese procedimiento, están todas suspendidas y con indagatorias ya tomadas. Ahora, yo no le voy a pedir a usted una consideración política porque quizá no le corresponde, ¿no? Pero en el medio de esta situación en la que sentimos todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires indefensión, bueno, el ministro de Seguridad de la ciudad dice una cosa, la ministra de Seguridad de la Nación dice lo contrario. ¿Cómo tenemos que pararnos frente a esta realidad? A ver, bueno, como adelantado, no es una consideración que yo tenga que hacer porque es de la política y yo no soy de la política, pero acá hay una realidad, o dos realidades en realidad. El Servicio Penitenciario Federal, que es quien en principio debiera alojar a la mayoría de estas personas detenidas, está con un cupo que está rebalsado. Eso, desde mi punto de vista, es producto de la desinversión que se dio en los últimos 4 años del gobierno anterior. Por otro lado, también es cierto que las comisarías y el personal policial no está preparado ni capacitado, ni es el rol que les toca, que tiene, cuidar a las personas detenidas. Es mucho más fácil
para un detenido escaparse de una comisaría que atando de pies y manos a un oficial o haciendo un agujero en la pared lateral o posterior, se escapan directamente a la vía pública, que en una unidad penitenciaria, que tienen que pasar por infinidad de filtros. Es decir, estamos en una situación en donde debiéramos reflexionar y debatir seriamente la creación del servicio penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Todo es mi opinión, lo dije en las anteriores fugas, y bueno, y lo sostengo, por supuesto. Creo que se están dando las conversaciones entre los distintos poderes ejecutivos de la ciudad y de la nación, como para avanzar en algo que evidentemente es imprescindible. Absolutamente, está clarísimo a la luz de los acontecimientos tan lamentables para todos, ¿no? Pero sobre todo para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Fiscal Maíquez, muchísimas gracias, ha sido muy amable por este contacto. Gracias a usted, Débora, y a su equipo. Gracias por ayudarnos a comprender cómo va la investigación. Recién decía el fiscal algo que a mí me impactó, ¿no? Un servicio penitencial desbordado, como consecuencia, cree él, de la desinversión, especialmente en los últimos 4 años, gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que hay que crear un servicio penitenciario en la ciudad de Buenos Aires, que no puede ser que en las comisarías los policías que estén allí tengan que tener peligrosos delincuentes alojados, porque después pasa lo que todos estamos viendo. Y además, bueno, que la pelea política o las mezquindades electorales se mezclen y nos dejen a todos los ciudadanos indefensos, y es inaceptable. Yo no sé quién tiene razón, pero a nosotros los ciudadanos, los que pagamos los impuestos, que vivimos en este caso, hablamos de la ciudad de Buenos Aires, nos tienen que cuidar. Nos tienen que cuidar. ¿Te puedo dar números? Sí, por a lo supuesto. que estás aportando. La ciudad tiene hoy 2.300 presos. Waldo Wolf dice que el 95% son presos que cometieron delitos juzgados por la justicia federal, es decir, ámbito nacional, y por eso la pelea con Patricia Bullrich. Esto le genera a la ciudad un costo de $100 millones por año, el mantenimiento de estos 2.300 presos, y 3.000 policías de la ciudad destinados a cuidarlos. ¿Dónde están la mayoría de estos presos? No lo puede decir Maíquez, pero lo decimos nosotros porque tenemos la información. Pasillos, aulas y comedores, además de los calabozos. Por eso la superpoblación de presos en la ciudad. Si yo les digo que tenemos 2.300, ¿saben cuánto es la capacidad? 1.300. Bueno, con lo cual, aquí los números y los datos son relevantes. Totalmente. Después nos vas a dar además el perfil de los delincuentes que se fugaron de estos últimos. Informe especial de cada uno de los prófugos. Porque acá no estamos hablando de un ratero. No. Estamos hablando de, por ejemplo, Débora, un prisión anticipo. Preventiva. Bueno, listo. Uno de ellos, homicidio. ¿Qué hacía en una alcaldía o en una comisaría? Vamos a abrir la mesa. Está con nosotros Juan Manuel Dragani, abogado penalista. También el doctor Jorge Monastersky y Toti Flores. Lo primero que te quiero preguntar, Juan Manuel, cuando se habla, bueno, no puede haber presos o peligrosos delincuentes en comisarías. Vos, con tu experiencia, ¿no?, como penalista, habrás recorrido muchos penales, habrás ido a hablar con defendidos tuyos, después le voy a preguntar lo mismo a Monastersky. ¿Por qué se dice que un policía que está en una comisaría no está en condiciones de cuidar a un delincuente peligroso? Bueno, en realidad está capacitado y debiera estarlo. De hecho, hay una disposición que a partir del 2025, en la ciudad, un policía tenía que estar mirando las celdas directamente. Hay que ver si en la fuga de ayer se dio cumplimiento a esta medida. Ahora, vos dabas unos números recién que son escalofriantes. 2.300, es real. Estos 2.300 están divididos entre 41 alcaldías y 37 comisarías. Exacto. Hacinados de una manera terrible. A mí me ha tocado transitar en los últimos 30 años que tengo de profesión, no solamente en la ciudad, sino en la provincia de Buenos Aires. Pero esto no es un problema de los últimos 4 años, es un problema de los últimos 25 años. Desde que se terminó la gestión de Menem, que fue el último que construyó cárceles, eso te iba a decir, Marcos Paz y Ezeiza, no se construyeron más cárceles federales. Y para que la gente nos está escuchando entienda, quien tiene la responsabilidad de alojar a los presos es el servicio penitenciario. Es un ente autárquico dependiente del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, hoy viste que Waldo Wolf le contestó cuando Patricia Bullrich le dice, bueno, si todas las provincias se hacen cargo de sus presos y de las detenciones, que hagan lo mismo la ciudad. Y Waldo Wolf hoy fue muy dura en la respuesta, le dijo, la ministra miente, si querés vemos algo de esos cruces, porque
La verdad, es lo de menos en el sentido de que los ciudadanos lo que queremos es que nos garanticen la seguridad, independientemente de quien tenga razón. Pero acá se mete la pelea política y nos deja a nosotros todos indefensos. Escuchemos a Waldo Wolf. Los presos salieron, 2 fueron recapturados y 4 se tomaron un taxi que tenemos identificado, la ruta que hizo, quiénes son las personas. Uno de ellos, un preso por homicidio y los otros por robo. Para nosotros esto, hasta que se compruebe lo contrario, no es una fuga. Cuando hay negligencia o complicidad, no es fuga, porque alguien les permite que salgan. El personal que estaba en la alcaldía encargado de la seguridad, de mínima cometió graves negligencias y de máxima está sujeto al secreto del sumario a investigación y en los próximos días se va a dilucidar. Bueno, acá dice no hubo fuga porque hubo negligencia o complicidad, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Es una fuga qué es? Habría que preguntarle. Estas declaraciones son vergonzosas. Si nos vamos a poner a hacer una discusión semántica, es ridículo. Claro. El habitante de la Ciudad de Buenos Aires no le importa si se llama fuga, si se llama complicidad. Lo que queremos es que los presos estén detenidos como corresponde, donde corresponde, y que no se escapen como cualquiera caminando por la puerta. Es una vergüenza. Claramente hay de Siria yo te diré que mínimo 10, 15, 20 años, no importa, pero hace muchos años, esto no es algo nuevo. La policía de la ciudad, cuando fue de alguna manera el traspaso de la Nacional, que se independizó como ciudad autónoma, se le dieron las partidas, hubo un montón de discusión, y en los últimos años no se han creado cárceles. No es solamente el problema de la ciudad. Las cárceles en Argentina están superpobladas y no hay cupos. Entonces, esta problemática no es solamente la ciudad de Buenos Aires. Se escapan presos en todo el país. Yendo a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que hay que decir es que están construyendo pabellones en Ezeiza que recién van a estar para fin de año, donde, si no mal recuerdo, va a haber algo de 1000 cupos. Es decir, que mínimo tenemos 10, 11 meses más de este problema sin resolver. Yo entiendo, esos 1000 cupos resolverían, porque según dijo Waldo Wolf, hoy hay más de 2000 detenidos en alcaldías y la capacidad de la ciudad de Buenos Aires es para 1000. Entonces yo entiendo que ahí se resolvería a fin de año. Pero mientras tanto, ¿qué nos dicen a los porteños? Por eso mismo digo que esto es multi... Es decir, o a los vecinos que viven cerca de una alcaldía o de una comisaría. Pero el problema es multicausal. Otro ejemplo claro, el tema de la reiterancia, que por suerte se le dio media sanción. Cuando la reiterancia sea de alguna manera una ley, es diferente, porque muchas veces esto que conocemos como la puerta giratoria, estos los que son fanáticos del abolicionismo del derecho penal y que buscan cualquier excusa para darles las libertades a la gente o ponerlos en lugares, porque ¿qué es lo que hace el juez? El juez no dispone, puede sugerir, pero no dice dónde tiene que ser trasladado un detenido. Se lo da el servicio penitenciario y el servicio penitenciario es el que dispone dónde es trasladado. ¿Qué pasa? Al no haber cupos, lo dejan en la ciudad. Es verdad que la policía no está preparada. Porque tratar ¿Por qué no está preparada? Porque para yo te voy a decir, tratar... Yo digo, en la... A ver, para usted que conocen... Vos tenés que tener otro protocolo que el servicio, perdón Jorge, sí, que el servicio penitenciario, tanto bonaerense como federal, tiene un protocolo distinto, una capacitación diferente, tiene que estar preparado psicológicamente para estar en continua convivencia con reos. ¿Cuántos detenidos había en esta comisaría donde se fugaron en Caballito? Alcaldía 6A de Caballito, 26 detenidos. 26 detenidos. ¿Cuántos policías deben trabajar en esa alcaldía? Desconozco, pero... En teoría, para el cuidado de esos presos en particular, tendría que haber mínimo 2. Por eso quedó el jefe de servicio solo, por eso se está investigando a toda la dotación. Lo mismo que pasó en Liniers, no estoy descubriendo la pólvora. Pero eso no es el problema. Yo lo que te voy a decir es que las condiciones de infraestructura no son la misma la de una comisaría que tiene una persona detenida porque tuvo un choque. Yo entiendo que la infraestructura no es la misma, pero los tipos no es que se han escapado con un sistema sofisticado, salieron por la puerta. Es que vos mismo a ver, muy respetuosamente, pero digo, vos te estás dando la respuesta. Son lugares que no tienen la infraestructura para tener de alguna manera alojados detenidos. Los detenidos están pensando 24 horas cómo escaparse. Es decir, le pueden entregar una lima, le pueden entregar, pueden coimear, así como te lo digo, a algún personal policial. Puede ser muchas las causas. Pero ¿qué pasa? Las normas de alguna manera de seguridad no son las mismas, la de un servicio penitenciario, la de una cárcel, que la de una comisaría. Una cárcel generalmente ¿para qué es? Está preparado. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se le da la comida? ¿A qué hora se van a dormir? Acá de alguna manera los tienen como pueden. Mismo las condiciones, de alguna manera, no son las más adecuadas. Yo sé que a la gente no le preocupa, pero eso también hace hincapié a que vengan de alguna manera este tipo de situaciones. Sí, es lo que decía Juan Manuel, pero yo te pregunto, por ejemplo, acá de los que se fugaron hay uno
presuntamente asesino, voy a decir así porque está en proceso, pero el proceso por el cual se lo está juzgando es asesinato. Homicidio, Cabrera. Homicidio. Se llama Eduardo Cabrera. ¿Puede haber un tipo preso por homicidio en Caballito al lado de la casa de todos los vecinos? El problema, Débora, es cuánto hace que estaba detenido por homicidio en una comisaría desde febrero del 2022. Exacto. Estaban todos con prisiones preventivas, tenían que estar todos en la cárcel, no podían estar en una comisaría. Y delitos muy graves, algunos reincidentes, porque ya tenían varios antecedentes. Pero no se puede hacer también un tamiz, decir, bueno, ok, si son, pues no estamos hablando de una población de 10.000, Waldo Wolf dijo 2.300, son 2.300 detenidos. No se puede discernir entre los 2.300, los que están en proceso por homicidio, que claramente tienen que tener un tratamiento distinto, son tipos recontra peligrosos. Te voy a contar un dato que es muy interesante. En el 2023 hubo un promedio de 45 detenciones por día. Claro. En el 2024 van 60 arrestos por día. O sea, es se decir, detiene un más aumento de gente. un 33%. Exacto. Hay que construir cárceles. Que eso por un lado está Lo que bien, pasa- uno podría decir está Pero por bien, supuesto. hay más detenciones, no porque crezca el delito, eso está mal, porque de hecho después vamos a mostrar las estadísticas que creció 8%. 20% más Y- en 2024. y en la ciudad 544 delitos por día en el área metropolitana de Buenos Aires, que se entienda. Después vamos a ver el detalle de provincia y voy a Creo dar que el en dato de la ciudad era 8%. Uno cada 8 minutos. Claro, Se denuncian en la ciudad. Sí, sí, lo que pasa es que ya vos también tenías un gráfico que es muy interesante porque ustedes hablaban un poquito de la retrospectiva histórica. Ahora en la ciudad hay 2.300 presos que no debieran estar allí en alcaldías y comisarías. Esta cifra fue creciendo. También es cierto que se construyeron alcaldías nuevas, pero si la construyen con ladrillo hueco como la de Liniers, bueno, es una risa, por no decir para llorar. Ahora, hace un par de años había tan solo, creo que... Ahí está el gráfico. Ahí está. La Empezamos población a penal, ver- que como ven ustedes en la línea ¿Vos roja lo son ves de las ahí? alcaldías, Perfecto. en línea llegás negra a las ver bien? comisarías. ¿Lo ves bien, Jan? Sí, exacto. Pero como para, a ver, ¿qué marca el gráfico? Es lo que dice Débora. ¿Cómo fue subiendo la dotación? Ustedes fíjense, 2022, 2023, 2024, cómo pasamos y cómo se incrementó. Ahí están los porcentajes, 11%, 20%, ¿sí? Para que se entienda, ¿sí? En comisarías alcaidía, ¿sí? Que es como marcan los abogados en la mesa. No tienen que estar, son lugares de hora de tránsito. Si vos tenés una prisión preventiva, bien lo decía el doctor Dragani, tenés que estar en una cárcel federal. No hay mucha historia, pero yo quiero dar un textual de Waldo Wolf. Lo Dale. quiero leer. No hay lugar, no tenemos dónde ponerlos. Fue lo que dijo anoche en la conferencia de ¿Es prensa. verdad eso? Ahí está la respuesta. Bueno, está bien, pero pará. Yo entiendo. Pero yo, ciudadano, el que está del otro lado mirándonos, que vive en la ciudad de Buenos Aires, que paga sus impuestos, o que vive cerca de una comisaría, una alcaldía, me imagino pánico. Antes uno pensaba, vivo cerca de la comisaría. Me siento seguro, Me claro. siento seguro. Ahora decís, vivo cerca de una comisaría, qué problema, porque acá debe estar lleno de delincuentes peligrosos, incluso homicidas, que se pueden escapar en cualquier momento, Sin porque dudas. prácticamente los dejan sin ningún tipo de control. Toti, ¿qué se le puede decir a la gente? Sí, primero a mí me parece que la respuesta que se va dando en echar la culpa de un sector a otro no soluciona los problemas ni encamina las soluciones. Hay que hacerse responsable entre todos que algo hicimos mal como para... No, todos no, tener los respuesta. políticos, los ciudadanos no tenemos nada que ver. No, está bien, los ciudadanos no tienen nada que ver, son los que reciben lo que hacen los políticos y los profesionales que trabajan en eso, digo. Entonces me parece que es importante que se haya una política de Estado, que se discuta, se debate cuál es la salida estratégica para esto, porque se combate la droga, cada vez hay más. Y eso significa que va a haber más presos, y cada vez más. Y se va trasladando, se patean hormigueros como el de Rosario, y resulta que ahora el conurbano es un hormiguero que es imparable. Yo creo que no hay una política estratégica en seguridad como no hay política estratégica en muchos lugares. Y yo creo que tiene que ver con la cuestión de los políticos. Por supuesto que los ciudadanos también tienen la responsabilidad, De quien votar. eligen. Bueno, Así es. ahí te quería es interesante lo que marcás, recién hablaste de Rosario. Escuchaba ayer un analista político que decía algo así como que la provincia de Buenos Aires se está convirtiendo en lo que hasta hace poco fue Rosario, porque Rosario, a raíz del trabajo conjunto, digamos, de las fuerzas federales, del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Santa Fe, tiene indicadores de delito realmente a la baja. ¿La provincia de Buenos Aires hoy es lo que era Rosario hasta hace algunos meses? ¿O se está convirtiendo en eso? Yo creo que hay elementos que son nuevos. Una de esas es el sicariato.
El sicario en Rosario hace mucho, Lilita Carrió lo denunció hace 10 años, yo he transitado lugares como La Tablada, qué sé yo, que son barrios pesados, y veía ahí los retenes que ponen para cuando uno entra a un lugar, a una iglesia. Yo iba a dar charla en una iglesia y está pasando lo mismo hoy en el conurbano, donde ya hay retenes y el sicariato no tiene jefe político ni nada, sino quien le paga, y hay veces también para conmocionar, esos sicarios también se utilizan para eso, como pasó en Medellín. Yo he estado en Medellín muchas veces, he conversado mucho con los que combatieron el narcotráfico. Eso es nuevo para mí en el conurbano. Nuevo digo, hace varios años últimamente. Hoy nadie roba por hambre, por ejemplo, que era una cosa que era la estigmatización de los pobres, que bueno, cuando había crisis salían a robar. ¿Para conseguir droga hoy o por falta de el tema de la droga? El otro día estábamos conversando con Joaquín Morales Solá y decía algo que me pareció interesante en materia de lo que está pasando con la delincuencia en la provincia. Decía, hoy los que roban o por falta de droga, porque están buscando medios económicos para volver a comprar, o porque les sobra droga, ¿no? Porque están tan drogados que no tienen respeto por la vida ni propia ni ajena. Yo conozco, vivo en La Matanza y en el barrio hace 30 años, y conozco a los pibes que se fueron, y hoy son realmente incontrolables porque no se puede hablar ya. Antes, en los lugares, en los barrios populares, uno sabía quién era el que robaba y podía establecer un diálogo y de alguna manera lo podía contener. Hoy no, porque son capaces de robarle a su propia familia, a su madre. Lo que ha cambiado mucho, obviamente que la droga destruye y rompe todo tejido social. Sí. En los últimos años en la provincia de Buenos Aires, no es nuevo, hace 10, 15 años. Lo que pasa es que es tan grande el territorio que a veces el ojo se lo veía en otro lado por diferentes problemáticas. ¿Qué pasa? El tipo de consumo de drogas ha cambiado y las drogas son mucho más destructivas. Lo vemos en Argentina y podemos decir en Estados Unidos el fentanilo, es decir, tiene que ver el tipo de consumo de drogas. En Rosario, ¿por qué bajaron unos índices? También hay que decirlo. Se implementó el sistema acusatorio, donde antes causas que llevaban años y quedaban en la nada y terminaban con prescripciones, hoy en día tenés algunas sentencias condenatorias. Quería ahí poner un punto en los antecedentes de los delincuentes que se fugaron de la comisaría en Caballito, Jan, si los tenés. Porque recién Dragani decía, bueno, con prisión preventiva. Después te voy a preguntar, porque cuando uno piensa que un delincuente tiene prisión preventiva, entiende que ya la causa judicial ha avanzado a un punto de, tener, no sé si el término es correcto, semiplena prueba de que esa persona es la responsable de la comisión de un delito. ¿Qué hacían en estas comisarías de papel? Danos los antecedentes. Dale, vamos a comenzar a repasar entonces el trabajo que hicimos con la producción en este momento para que ustedes puedan ver el perfil de cada uno de los delincuentes. El peor, Eduardo Cabrera, 39 años, Barra Brava de Atlanta, prisión preventiva, acusado de asesinar a un financista en Almagro, 3 disparos en el pecho. Por eso la peligrosidad del delincuente que se acaba de fugar. Avanzamos. Axel Eduardo Ríos, tiene 26 años, tiene una causa por robo, ¿sí? Y ya tenía prisión preventiva. Continuamos. Para que ustedes entiendan quiénes son los que se fugaron de la alcaldía. Matías Ferrari, 38 años, también está detenido por robo. Seguimos viendo. Adrián Emanuel Martín, 41 años, detenido por robo. Él tenía la averiguación de ilícito también, otro de los que se fugó. Kevin Salazar, 31 años, hombre de ciudadano peruano, robo agravado. ¿Sí? Brian Benavides, 24 años, ciudadano argentino, tenía prisión preventiva por robo desde hace 30 días. Bueno, este es un poco el perfil de cada uno de los detenidos. Jan, mirá el mensaje que me llega acá de una médica, que me dice: yo soy médica de guardia de hospitales públicos de Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Permanentemente estos presos llegan a las guardias por controles médicos por orden de las fiscalías sin tener patologías agudas, sin tener ninguna patología aguda. Retrasan la atención de los pacientes que esperan ser atendidos, no se anotan, no esperan turno, sobrecargan las guardias, pretenden retirar medicación cuando el resto de los ciudadanos la tienen que pagar. Es decir, tiene más privilegios los delincuentes que los ciudadanos de bien que están allí. Y las fiscalías los mandan en patrulleros con custodia, pero digamos, ¿están mal usados los recursos? Bueno, si estuvieran... está muy bien el dato que está dando la doctora, porque esto es así. Si estuvieran detenidos en una cárcel, las cárceles tienen lo que se llama HPC,
que es el La unidad hospital para los médica, presos. Entonces, son atendidos ahí adentro, no tendrían que ser trasladados, que también son gastos de recursos del Estado, ¿no? A mí me parece que la reducción del gasto público está muy bien, pero no tiene que llegar a estos niveles, ¿no? Creo que hay prioridades, y no es de este gobierno, es de los gobiernos de los últimos 20 o 25 años, que no se preocuparon por construir cárceles. Todos los que trabajamos en el derecho penal de hace muchos años, vemos hacinadas en capital y en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es tierra devastada en medidas de seguridad. Las DDI de provincia, ya sea cual fuere la jurisdicción, está abarrotado, es infrahumano el lugar donde transitan los días de detención. Realmente es preocupante la situación. Y además recordemos que las fugas se vinieron dando los últimos meses de manera reiterada. No es un hecho aislado este. Entonces, hablar de connivencia o hablar de complicidad es exactamente lo mismo, o negligencia, es lo mismo. La discusión es vacía, es abstracta, ¿no? Y aparte el tema porque yo traía el tema del sistema acusatorio que ya se implementó en varias provincias desde esta gestión, traerlo a nivel nacional sí va a acelerar los tiempos, porque no es lo mismo una persona detenida en proceso, no es lo mismo con prisión preventiva que una persona condenada. Entonces, sí en el corto plazo, obviamente que se necesitan más cárceles. Pero ¿qué ha pasado en años anteriores? Otras gestiones directamente no ponían absolutamente un peso en generar cupos ni mayores cárceles, porque también se pueden ampliar mucho de las cárceles. No es solamente construir cárceles nuevas, porque eso no traía absolutamente ningún tipo de beneficio, sino todo lo contrario. Había corrupción del servicio penitenciario. Bueno, y donde todo tenía precio, un teléfono, una visita. Lamentablemente yo lo haría en tiempo presente, Entonces lo que hay que hacer es realmente cuidar a la ciudadanía. Es decir, cuando vos tenés un traslado a un hospital, como decías vos, es un chofer, un custodio, al menos 3 personas llevando un delincuente. Que si estuvieran en una cárcel, como bien dijo el doctor... se produjeron algunas fugas también en ese contexto. Totalmente. Yo recuerdo muchos casos, seguramente Jan, vos también, de fugas que se produjeron en el contexto de ir a una visita médica. Claro, por eso mismo es imperioso 3 cosas que hay que decir. Que la ley de reiterancia se apruebe, que se baje la edad de imputabilidad de un régimen penal juvenil, que se apruebe el nuevo Código Penal federal o se ponga en uso en todo el territorio nacional, y la unificación, es decir, el nuevo Código Penal, porque tenemos un código que tiene más de 100 años lleno de parches. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema porque recién Toti Flores me dijo algo interesante, ¿no? Los políticos tienen que dejar de pelearse y tenemos que pensar en los ciudadanos de bien. Realmente las mezquindades